Todo depende del avance de Inge. Ya les he mandado la guía del proyecto. Entonces, si tienen algunas preguntas. Lo que tenían que entregar la anterior semana ya era trazo definitivo, pero he hablado con los otros auxiliares que han entregado, creo que faltan entre un 70% ha entregado hasta lo que es definitivo. El otro 30% de los estudiantes no lo ha hecho. Esto es con el fin de ver cómo están realizando sus trazos definitivos. Ya, entonces, no sé qué pasará con los estudiantes. Un consejo que les voy a dar es que empecemos a darnos tiempo en la materia. Esta materia es un poco pesadita, tiene su tiempo de realización. Entonces, si no van a tener tiempo y quieren abarcar más materias y se van a hacer pisar con el tiempo, ahorita estamos empezando, como ha dicho el Inge, no va a haber preguntas porque estamos empezando recién. Después para los gráficos van a necesitar más tiempo. Entonces, más que todo era para esas personas. Si no han podido entregar definitivo, cuando queramos pedir los cálculos que son de las curvas y lo que son replanteos, van a empezar a fallar. Entonces, no quisiera que se retrasen, porque al final se mezcla todo y el día de la entrega les faltan algunos puntos y saben muy bien que el proyecto incompleto no se presenta. Entonces, no me gustaría que se queden ahí faltando un plano o faltando algún cálculo, no puedan entregar su proyecto. Entonces, más que todo eso, si tienen preguntas sobre trazo preliminar, los que no han podido entregar, porque ya les he dicho que son un 30% no ha entregado, el otro 70% sí ha entregado y tienen algunas observaciones, ¿no?, que los auxiliares están mandando a su grupo. Si tienen preguntas, chicos. ¿O quieren que se les aclare cómo tienen que entregar para los que no han podido entregar? No sé, pregunten. ¿Y qué es lo que tienen que entregar? Tal como ha dicho el Inge, hoy día han avanzado lo que es curvas simples y de planteo de curvas, ¿no? Entonces, para el siguiente jueves tendrían que entregar el cálculo de las curvas simples, el replanteo y un replanteo en investigación. ¿Ya? Entonces, ¿será que nos puede explicar la curva simple y el replanteo, cómo lo vamos a hacer en el proyecto? Algunos detalles. Ya, a ver, les voy a explicar, voy a compartir creo que esto tiene un pizarrón, ¿no? Sí. Ya, entonces, lo que tienen que entregar es de la siguiente manera: en las hojas de cálculo que tienen, ya lo tienen que poner todo en un formato, ¿no? En las hojas de cálculo en tamaño carta. Ya, entonces tiene que tener arriba un cajetín donde colocan hoja de cálculo, ¿no? Aquí tiene que estar todos sus datos: hoja de cálculo, materia, fecha,
docente. Entonces ya esto tiene un formato, ¿no? Ustedes busquen, hay varios formatos de hojas de cálculo que pueden colocar de la universidad, de la facultad. Ya, entonces, para lo que es la presentación de las curvas, aquí se van a dar el número de curva, qué curva es. Pónganle curva del PI1. PI1. Empiezan a hacer los cálculos tomando el radio, ¿no? Lo que es el radio mínimo. Empiezan a hacer el cálculo con la velocidad de proyecto, con datos, poniendo datos, velocidad de proyecto, que con el INGE esté en 50, ¿no? 50 kilómetros por hora. Entonces empiezan a hacer el cálculo aquí. Sacan el radio, sacan la tangente, sacan la externa. Entonces todos los elementos, longitud de curva, todos los elementos que están en el formulario. Y al final encuentran las progresivas de del PC y del PT, ¿ya? En una hoja. En la otra hoja, ya tienen que dibujar lo que es la curva. Lo mismo, ¿no? Aquí colocan el cajetín. Y ya, esto depende de la escala que el centro. Si en mi plano está una especie de curva de esta manera, va a salir mi curva. Tengo que adoptar a otra escala. No lo voy a hacer a la escala 1:5000 que está en mi plano, sino voy a adoptar uno que entre exactamente aquí en esta hoja, en toda la hoja. ¿Ya? Entonces yo voy a poner aquí de una manera centrada lo que es la curva. Y aquí pongo los elementos, ¿no? Y como todo gráfico tiene el norte, ¿no? Si es aquí el norte o es aquí, pero el gráfico ya tiene que estar aquí, ¿ya? Entonces, en este gráfico lo dibuja en escala y su escala lo pone en una parte, ya sea arriba o abajo, en un lugar donde se note. Y todos los elementos, ¿no? que pertenecen a la curva. Aquí está la tangente. En la otra hoja, ¿dónde se borra de aquí? Van a hacer lo que es el replanteo que han llevado con el INGE. Este replanteo es el replanteo lo mismo, ¿no? Empezamos a hacer el cálculo aquí, el de por deflexión. Ya, entonces, hacemos los tres cálculos para hallar G y G medios y G prima, ¿no? Aquí en los cálculos que se le da. Y aquí empiezan a hacer la tablita. Ya sea dependiendo la curva, ¿no? Aquí empezamos a colocar todos los elementos. Y en otra hoja aparte hacen lo mismo, el mismo gráfico, pero solo realizando lo que es el gráfico de deflexión, ¿ya? Entonces todos los gráficos tienen una hoja. Entonces son 4 hojas, ¿no? Que tienen que presentar. Y por último tienen que presentar aquí la curva y la deflexión, ¿no? Lo que muestran las deflexiones aquí.
¿Ya? Entonces esto tiene que estar igual a la escala, con el norte, en una hoja de cálculo. Y por último, la investigación. Un replanteo que busquen por ustedes, por internet. Ahí existen 3 o 4. Buscan las que más les convenga. Y a la misma curva la van a replantear de esa forma que van a buscar por internet. Ya, y lo mismo, en una hoja van a hacer el cálculo y en la otra hoja el gráfico y cómo se replantea. Entonces serían 6 hojas por curva. ¿Ya? Entonces de esa manera tienen que presentar. ¿Sí? Sí. Esto es, vas a ir colocando dependiendo de las curvas que tengas, ¿no? Aquí creo que tengo. Creo que no esta parte de aquí. Colocas todo, ¿no? Lo mismo, es el mismo procedimiento que van a hacer para la curva espiral, para la de curva inversa. Entonces, ese formato tiene que presentar los gráficos en una hoja y los cálculos en otra hoja. Ya, entonces, esta es solo para la simple se pide este formato, este cálculo más la investigación que van a hacer. Ya, entonces, de la misma manera tienen que hacer para las otras curvas. Una consultita, Oxy. ¿Sí? ¿Cómo defino qué curva le corresponde a los diferentes que tengo en mi trazo? Ya, eso es lo que estaban hablando con el Inge cuando han preguntado cómo voy a hacer el cálculo o cómo voy a hacer la curva inversa, y luego el Inge ha comunicado que no deberían haber estado avanzando. Ya, me refiero a que, por ejemplo, tengo 5 curvas y cuáles de esas es simple, cuál es doble, de esa forma, ¿cómo defino? Ya, por eso se les pedía que manden a sus auxiliares su trazo definitivo, ¿no? Y tal vez si tengan algún inconveniente, puedan hacerse ayudar, ¿no? Entonces, para determinar eso, teniendo en su plano, ya sea de esta manera, ¿no? Por las curvas, es otro que se ha pedido que solo tiene que ir por las líneas, o sea, mi trazo tiene que ir por aquí, ¿no? Yo voy a definir, más o menos uso una regla de que las que tengan mayor ángulo, como decirte de esta manera, aquí yo puedo hacer si tengo curvas consecutivas, esta ya es una inversa, entonces le puedo designar como una inversa. Y a la siguiente, a esta le puedo determinar como una simple. Entonces yo voy a decidir que estas dos de aquí van a ser curva inversa. Y esta yo voy a decidir que sea una simple. Entonces yo voy a ser el que decida. Ya, entonces, eso depende de ustedes. Cuando yo voy a encontrar lo que es una curva un poco cerrada, ahí yo puedo decir que yo mismo, como es mi diseño, yo quiero darle que sea una espiral en transición. Entonces, eso ya depende de ustedes, cómo están viendo el plano y qué tantas curvas tengan. Ustedes deciden cuál va a ser simple, ustedes buscan cómo va a ser una curva inversa, entonces le dan y ya no hacen este cálculo en simple, estas dos, y lo dejan y solo continúan a la simple. También lo dejan la espiral porque la espiral no ha avanzado todavía, entonces, pero ya saben qué curva
va a ser en su trazo, ¿ya? Entonces, de esa manera pueden ir guiándose. A los que ya lo han designado como simples, pueden hacer ya los cálculos. Ya esto es en el trazo definitivo. Sí, entonces el jueves solo tenemos que entregar el cálculo, no nada, todavía no plano, ¿no? No, todavía no, porque no tienen todavía lo que son las espirales, las inversas, no nada más todavía con el INGE. Entonces, solo de las simples. Gracias, Auxi. Ya, entonces, si tiene otra pregunta, para que lo tenga, para entregar el jueves. Auxi, ¿cómo se hacen las progresivas? Si digamos mi curva simple está en el PI2, voy a comenzar, porque es de ahí sea al 0, 0, el 0 y va a ir subiendo. Ya, a ver, lo vamos a hacer así. Esto es de esta manera, ¿no? Digamos que tienes así, ¿no? Y esta clase de... Y yo le he dado a esta parte que va a ser una espiral. Y a esta una simple. Entonces, si solo voy a hacer de la simple, necesito estas progresivas, ¿no? Que vienen aquí. Y esta es una curva, espiral, y aquí necesito una simple. Ya, entonces, cuando empiezo del punto A, ya sea una comunidad, ¿no? Que ustedes aquí han dibujado una comunidad, ya le han llamado, ahí va a ser 0, 0. Ustedes tienen esta distancia. Tienen esta distancia. ¿Ya? Esta distancia ya la tienen en sus planos, en lo que es el plano definitivo. Estas distancias, todas estas distancias tienen. Entonces, para llegar a esto, y los simples, les recomiendo dejar lo que es las progresivas aún, porque en realidad no van a poder encontrar, porque para poder encontrar las progresivas, van a tener que encontrar primero la progresiva de la espiral, luego van a tener que tener esta distancia pequeña de aquí, esta de prima, y luego sumar a lo que es esta longitud de curva. Entonces, lo que tendrían que hacer sería el cálculo de la simple nada más, y dejar lo que son las progresivas. Ya, entonces tienen esta distancia, tienen también esta distancia, y aquí ya encuentran lo que es el PC. Más la longitud de curva de estas van a encontrar el PT. Ya, entonces de esa manera van a poder encontrar las progresivas de cada curva. Pero en este caso tendrían que hacer una parte y esperar a encontrar primero, saber cómo se calcula esto de aquí. Ya ese va a ser un problema. Entonces, solo tendrían que dejar o hacerlo con lápiz, la parte de las progresivas. Porque va a haber una corrección aquí al hacer la curva espiral. Y lo mismo va a ser cuando encuentre yo aquí una de los radios. Y aquí puedo hacerle una simple igual, ¿no? Lo mismo, tendría que esperar. Pero ya tengo aquí el radio. Y ya puedo hallar todos los elementos aquí, también aquí. Más que todo es para el gráfico. Ya puedo ir adelantando el gráfico hasta lo que va a ser el lunes, que con el INGE ya van a llevar a curvas especiales. Entonces ya puedo ir adelantando el gráfico. Sin progresivas ya puedes hallar todos estos elementos.
Entonces, si en mi PI2 está mi curva simple, solo hay los elementos de curva, las progresivas aún no. Sí, aún no vas a poder encontrar estos progresivos aún, porque todavía en el caso que tengas aquí una espiral o una especial, necesitas esas correcciones. Como te digo, no hay una corrección aquí que se hace. Y para que sea exacto estas progresivas, hay que hacer esa corrección. Entonces puedes ir adelantando que son los gráficos. Gracias, Auxi. Ya, si tienen otra pregunta, chicos. Sí, y del camino, mejor dicho, del punto obligado que está conectando al tramo AB en forma de T, digamos, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya. Está viendo así, ¿no? O ya sea en un ángulo. Sí. Que venga supuestamente así. Un ejemplo, ¿no? Aquí venga la curva. Aquí tengas una progresiva. Aquí digamos que viene una inversa. A la carretera principal, en este caso que tengan ustedes A y B y el punto obligado. La carretera principal es la que tienen que poner sus progresivas. ¿Ya? Este es un adelanto, en realidad, para explicarles. Entonces yo voy a tener esta distancia. Voy a continuar en mi carretera principal, como si no existiera esto. ¿Ya? Como si no existiera este ramal. Entonces voy a continuar. Solo una trayectoria. Entonces voy a colocar todo eso. ¿Ya? Y una vez que llegue aquí, este va a ser, a partir de este tramo, que está a mi distancia, puede ser que aquí yo tenga más curvas, puede tener aquí, ¿no? Y para llegar a mi punto obligado. Entonces a partir de aquí empiezo otra vez con 0, 0. Aquí, otra vez en este punto exacto, 0 más 0, 0. Y empiezo a hacer otra carretera. No voy a continuar, no voy a llegar aquí a 4000 más 300, cabalito aquí en el punto O, y aquí continuar a 4000 más 300. Entonces se empieza de 0, 0, es como si fuera un ramal aparte este. Ya, entonces tienes que continuar esto y el ramal colocarle desde 0, 0 y hacer otra vez de aquí. Va a tener una curva, empieza a hacer lo mismo, de esta manera. Entonces aquí va a tener otras progresivas. Y afecta en algo, Auxi, por ejemplo, yo del punto obligado hacia el tramo AB he hecho los PIs para hallar los ángulos, la dirección, todo eso. Eso no afecta en esta parte, ¿no? Tendríamos que empezar sí o sí de 0, 0, como dices, ¿no? Como has explicado. Sí, por eso se les pide cuando hacen esta parte, Sí. que salga de una línea recta y no de una curva. Entonces, a la que está en línea recta, esa es tu principal, y la que está entrando, ese sería tu ramal. ¿Ya? A veces no he podido encontrar esta línea recta, y a veces les ha tocado aquí el punto B, y aquí está el punto obligado. Sí. Entonces, aquí en realidad es una curva esto, ¿no? Para ir, y esto no se puede diseñar. Este es un empalme que no se puede diseñar. En realidad sí se puede diseñar, pero es un tema de maestría eso. Sí puedes diseñar cuando está en curva, pero es muy más complejo. Lo que el Inge les enseña es tratar de hacer solo este empalme. ¿Ya? Entonces, a esto le consideras como principal de punto A al punto PO, y tu ramal lo continúas al punto B. Ya, entonces no se hagan el problema de tratar de buscar las progresivas. ¿Ya? Ya. Es que yo en el trazo definitivo, lo había hecho del punto PO, he sacado las coordenadas hacia el tramo AB, ahí donde está cortando en forma de T, incluso de ahí saqué las coordenadas. Por eso era la pregunta.
Pero Ya. ahora para hacer las curvas hago de 0, 0 nomás, ¿no? Eso es lo que quiero entender. Sí, en realidad tienes que empezar, el 0, 0 empieza de tu punto A, sí o sí, y termina en tu punto B o en tu punto obligado, Ya. ¿ya? Entonces, del ramal empieza otra vez de 0, 0 a lo que te ha tocado, ¿no? Al punto obligado o al punto B. Y eso a veces no ocurre siempre eso, pero siempre se les pide que vayan primero de A a B y después tratar de sacar un ramal al punto obligado. Entonces, a veces no, de plano no se puede encontrar eso. Entonces lo que se puede hacer es cambiar del punto A al punto obligado y tratar de sacar un ramal al punto B. Y sí, yo del punto A he tomado un BM y del punto obligado otro BM. ¿Está bien eso? No, en realidad no puedes sacar, porque todo es una poligonal abierta. Sí. Para hacer eso vas a tener que hacer una corrección al tener que otra vez ir desde otro BM. Entonces el BM es solo para el punto A. Entonces tenía que hallar el punto, ¿cómo se llama? Del punto 0, 0 que has explicado ahorita. Ahí esas coordenadas tenía que hallar, ¿no? Para llegar al punto P. O entonces. Sí, exacto. Entonces esta parte, ¿no? Esta parte del BM, les explico, ¿no? Es la parte más alta Sí. de la carretera, tiene que ir donde yo pongo mi estación total y hallo todo eso. Ya, entonces eso tengo que corregirlo. Sí, Sí. tienes que corregirlo, tiene que estar de esa manera. Está bien, Auxi, está bien. Gracias. Ya, de nada. Si tienen otra pregunta, chicos. Sí. Sí, sí. En el cálculo sí tendrías que dejarlo, porque ¿no? Vas aumentando las progresivas, depende de la cuerda. Entonces ahí vas a tener que hacer una corrección y eso no pueden. Y si empiezas a hacer, te das valores y vas a hacer una corrección luego, como les he explicado, ¿no? De la espiral, de esta parte. En el caso que no empieces con la simple, va a ser una corrección. Hasta el día lunes pueden terminar de hacer los gráficos. Los gráficos y el cálculo, ¿no? Que les he explicado ahorita que pueden hacer, que ya pueden hacer la primera y segunda hoja. E incluso el gráfico de la cuarta hoja, ¿no? Entonces, dejando aparte lo que son las progresivas. Entonces, eso pueden ir adelantando, porque el día lunes ya van a llevar con el INGE y ahí pueden empezarse las correcciones. En realidad no puedes hacer, pero el INGE con el INGE van a llevar el día lunes. Entonces, si van a llevar el día lunes, ya van a tener todo hasta el jueves para hacer esos cálculos. Obviamente no vas a hacer el cálculo de la espiral y de las especiales, solo de las simples tienen que presentar. Ya entonces todo lo que avance el INGE, mediante eso nos vamos a ir avanzando. Entonces, si el INGE se va a retrasar, han escuchado que el INGE se ha ido retrasando hasta en teoría. Esa fecha tentativa que era para el 15 de octubre se va a trasladar una semana más o a veces también el INGE un poco va a acelerar, ya entonces ya les explica, ya se manda en la guía que todas las correcciones que se hacen en el proyecto, el INGE hace y se va entregando el avance, depende al avance que hace el INGE. Entonces, en el caso que el INGE no avance espiral todavía y avance teoría, solo tendrían que presentar las gráficas nada más.
o sea, la primera y segunda hoja. ¿Ya? Entonces, en eso se puede ir viendo cómo está el avance. Pueden ir viendo cómo se hace una curva, cómo se grafica, porque van a tardar un poco en el gráfico. Algunos ya saben manejar muy bien las escalas, entonces no les va a costar. Entonces, la manera de presentación ya les he explicado que un gráfico tiene que ser una hoja. Y tienen que tratar de acomodar toda la curva dentro de la hoja. No vaya a ser que quieran hacer en toda su hoja y en un rinconcito le hagan la curva, tratan de hacer la curva y ya está. Entonces tienen que tratar de acoplar a toda la hoja. Y esa escala ya tienen que colocar a la escala que les ha entrado. Entonces, la curva tiene que estar bien definida en toda la hoja. Ya, si tienen más preguntas, chicos, sobre sus trazos, más que todo trazos definitivos. Otra cosa más les voy a mostrar. No sé si los otros auxiliares también lo han hecho. Bueno, en realidad han hecho lo mismo porque todos estamos llevando de la misma manera. De esta manera es lo que se hace el seguimiento, ¿no? Entonces, todas las personas que están entregando sus planos a tiempo están marcando. Y si tienen todos los cálculos que se les pide, igual se les va marcando. Entonces, yo me doy cuenta que en la primera semana han entregado 23, o sea, lo que se les ha pedido, pero en la segunda semana son 18. Este es con el fin de que les vaya ayudando, porque si veo que en una semana no han entregado, pero al final pueden entregar porque a veces se nos cruza algún imprevisto, a veces no podemos o tenemos un familiar enfermo o no, o por razones ya, motivos personales no hemos podido entregar. Al final quiero entregar mi plano y hago todo. Yo lo voy a revisar el plano, pero no van a tener quejas porque no me han presentado avance. Entonces, si está mal, les voy a poner mala nota. Entonces, no pueden ir quejándose de esa manera porque ya yo les voy a mostrar que ustedes no han presentado ese avance. Hay otras personas que incluso entregan hasta mal, pero están entregando. Entonces, quiere decir que están yendo con la materia. Pero hay otras personas que esperan hasta el último momento y entregan cualquier cosa y al revisar hasta se quejan de la nota, ¿no? Entonces, esto es más que todo para ese seguimiento que se hace. Ya entonces todos los auxiliares están haciendo este seguimiento. Pónganse al día en sus avances. Hasta les he explicado, esto es con el fin de que también, como eran tantas personas, no podían entrar a veces al Zoom, y el INGE a veces restringía, una vez que llega a 100 restringía, y había otras personas que no podían entrar porque ya estaba lleno. Hay otros que sí tienen tiempo para la materia, hay otros que están viendo si pueden o no pueden, están indecisas. Esas personas les rogaría que le pongan ganas, ¿no? Porque han visto que es un poco complicado, ya empiezan a hacer los cálculos, ya después ahí, si yo he tomado más materias, no me va a alcanzar el tiempo, entonces ya tengo que decidir, ya estoy en noveno semestre, en octavo semestre, y ya tengo que decidir qué materia tengo más probabilidad de salvar. Ya, entonces, eso, chicos. Pónganse al día en sus avances. Hablen con sus auxiliares.
Entonces, si no hay más preguntas, a lo que es el trazo definitivo y a lo del avance del INGE. Entonces sería todo, chicos. Solo quedaría hablar de los repitentes que tenían que entregar hoy día. O si nos podemos retirar, ¿no? Sí, ya es todo. Si no hay más preguntas.